Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en el tema del día. Como les decía, ese anuncio que hizo ayer en loor de multitudes el señor Pedro Sánchez en un congreso en el que, bueno, faltó que votaran los propios acomodadores del Congreso de Sevilla, absolutamente todo el mundo, casi unánime, el apoyo que obtuvo del partido, el señor Sánchez, un partido, como decíamos, acorralado por la corrupción, y en el que solo se hizo un anuncio en materia de pues de actividad legislativa, que es la creación, decía, de una gran empresa pública de la vivienda, considerando absurdamente que si no es el Estado, mediante la puesta en marcha de una empresa pública, quien controle el mercado de la vivienda, no va a ser ni justa ni eficiente la distribución de vivienda, cuando lo que ha pasado en ese mercado ha sido que ha dejado de ser justa y eficiente cuando el Estado ha empezado a meter sus sucias manos dentro de ese mercado. Vamos a ir con todo, pero primero el momento. ¿Qué fue lo que anunció y cómo lo anunció el señor Sánchez? Muy pendiente de todo, nuestra compañera de los servicios informativos de Radio, Leticia Vaquero. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de un mitin con promesas incluidas en la clausura del Congreso Federal de los Socialistas, con una puesta en escena en el Palacio de Congresos de Sevilla más propia de la NBA. Allí el presidente del Gobierno recurrió a la ley de vivienda, que entre otras cosas limita el precio de los alquileres y que apenas 3 comunidades autónomas quieren aplicar, para enviar este mensaje. ¿Atacan la ley de vivienda? Pues desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. El problema es que las competencias en vivienda son autonómicas y la ley del suelo, indispensable para poder construir con celeridad, sigue en un cajón en el Congreso tras no alcanzar los apoyos suficientes. Pero el anuncio ahí queda, y no ha sido el único. En el documento marco del Congreso, el Partido Socialista propone trabajar en 3 frentes: el aumento de la oferta, la lucha contra la especulación y las ayudas a los jóvenes con menos recursos. Abogan por desarrollar un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda, eliminar todos los pisos turísticos ilegales y aumentar la carga fiscal de los legales, entre otras medidas. Curiosa es la reacción de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desde Bruselas acaba de decir lo siguiente. La noticia está bienvenida, es una forma de gestión, está bien, y por tanto que diseñemos las estrategias, ¿no?, colectivas como país desde lo público en materia de vivienda, pero esto no sirve para bajar hoy el precio de vivienda en nuestro país. Y es que considera que lo inmediato es que el Gobierno haga cumplir con la ley de vivienda en las comunidades autónomas del Partido Popular para que bajen los precios del alquiler, limitándolos. Pero además ha lamentado que el Partido Socialista haya votado en contra en la reforma fiscal de una medida que era clave para sumar: la subida del 21% de IVA en las viviendas turísticas. Pero también ha pedido que se prohíba la compraventa de viviendas que sean destinadas a la especulación. ¿Y qué es una vivienda destinada a especulación? Muchas gracias, Leticia Vaquero. Bueno, ya lo ven, que lo que tiene encima en la cabeza el señor Sánchez es todavía aumentar más los impuestos a la vivienda en propiedad, todavía aumentar más los impuestos a la actividad comercial relacionada con la vivienda, la actividad económica relacionada con la vivienda. Claro, dirán ustedes, pues si lo que quiere es incentivar la oferta, que cada vez aflore más vivienda para alquiler, no parece que esté tomando las medidas más adecuadas, ¿no? No parece que esté diciéndole a los propietarios que actualmente no se atreven a sacar su casa en alquiler, que tienen cada vez más opciones de hacerlo y de hacerlo de manera garantizada. Pero bueno, ahí es lo que nos está ofreciendo el señor Sánchez. Vamos a analizar cuáles son los efectos que tiene sobre un mercado como el de la vivienda, tan particular como el de la vivienda. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con una intervención pública, y lo vamos a hacer con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hemos analizado este tema. Es verdad que ya hemos dedicado otros programas, en concreto a la problemática del alquiler, pero resulta paradigmático, no sé si estás conmigo, Rubén, que el presidente del Gobierno hable de una empresa pública de la vivienda como única alternativa que se le ocurre a él de tratar de mejorar el problema del acceso a la vivienda que tenemos en España, y que es un problema real que han ocasionado ellos. Y no se le ocurre que a lo mejor liberalizando suelo, a lo mejor quitando sus sucias manos sobre el tema de los límites al precio de la vivienda en alquiler, no se le ocurre que a lo mejor garantizando los derechos de propiedad, solo con esas 3 medidas, haría que aflorase todo el stock de vivienda que ahora mismo no está puesta en alquiler, y que, cosas que tiene el mercado, ¿verdad?, los precios empiecen a caer y volvamos a tener un mercado eficiente, que lo tuvimos
jolín, yo cuando era estudiante y tenía que alquilar pisos en Madrid porque mis padres no viven aquí en la gran ciudad, pues chico, yo podía optar a pisos de diferentes precios. Y dependiendo del nivel adquisitivo que tuviera yo en cada momento, desde salarios muy muy bajitos, yo podía tener un piso o un estudio para mí. Ahora eso es imposible. Ahora es imposible y, como bien dices, resulta paradigmático, ¿no? Que la única solución que se les ocurre en general es más intervención. Claro. Pero intervención ya hay. Claro, ahora lo veremos. Por eso decía que más intervención, no intervención desde cero. Pero bueno, si nos fijamos en otros casos, como puede ser Argentina, la liberalización de los alquileres y demás ha resultado bastante beneficiosa, ¿no? Y en Australia ocurrió algo similar con liberalizar el suelo para que se construyera más viviendas allá por 2017, 2018. Al final lo que llevó es a bajar el precio del mercado de la vivienda, naturalmente. Pero no, a Sánchez lo único que se le ocurre es más intervención, más trabas, y bueno, ahora lo que quiere, como bien dice, es, bueno, pues supuestamente crear una empresa pública, que bueno, hay que ver también, porque hay distintos condicionantes. Por ejemplo, habría que reformar, o bueno, mejor dicho, habría que rediseñar distintas leyes, como la ley del suelo, ¿no? Para, de algún modo, jurídicamente, que pudiera ser admisible la creación de esta empresa. Y luego, bueno, que ya sabemos, ¿no?, que Sánchez cumple con lo que quiere, porque aquellas famosas 200.000 viviendas, que no sé por cuántas vamos ya, poco se sabe de ellas. No, poco se sabe de ellas. Y ha anunciado, todo hay que decirlo, no sabemos en qué se va a sustentar ese anuncio, no sabemos si siquiera si se va a poner en marcha o no. A lo mejor esto es una cosa, larga o me la fías, y no termina de ponerse en marcha nunca. Pero lo cierto es que, para empezar, se topa con la ley del suelo, como tú decías, se topa con la autonomía que tienen las distintas regiones para gestionar el suelo, tienen cedidas esas competencias, con lo cual yo no sé una empresa estatal hasta qué punto o hasta dónde iba a llegar, digamos, su posibilidad de acción. A lo mejor simplemente quiere operar en competición con las constructoras que hay, lo que quiere es construir vivienda, pero con el dinero de todos, claro, para luego venderla, se supone, a un precio asequible, que luego habría que verlo, y las calidades, porque claro, si depende de conseguidores como Aldama el hecho de que se vaya a poner en marcha una construcción, pues no sabemos a qué va a responder finalmente. Pero en cualquiera de los casos, yo decía lo siguiente, Rubén, no sabemos cómo se va a concretar, pero lo que sí sabemos es hasta dónde llegan ahora mismo los tentáculos del Estado, los tentáculos del Gobierno, dentro de un mercado que, si de verdad fuera libre, si de verdad tuviéramos liberalizado el suelo, si de verdad tuviéramos libertad para poner en marcha, pues que aflorara todo el stock de vivienda que hay en alquiler y que no ha salido en alquiler, si se respetaran los derechos de propiedad, todo esto no sería un problema. Pues mira, vamos a estructurarlo en dos partes. Primero, la intervención actual directamente en el mercado, por un lado, lógicamente, a través de toda la serie de impuestos y regulaciones que existen, y como ya hemos visto en otras ocasiones, existen numerosos impuestos al mercado de la vivienda, tanto por el hecho de tener una casa, como por traspasarla o venderla, por comprarla, por heredarla, por recibirla en donación, por donarla, por alquilarla, etcétera. Está el IBI, las tasas municipales, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la imputación de rentas inmobiliarias, ¿no?, el IVA, el IRPF, en fin. Esto no hace falta, yo creo, que ahondar demasiado, porque ya lo hemos hecho en distintas ocasiones. Sí. Y aparte de esto, toda la regulación que se ha ido imponiendo. Por un lado, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que impulsó el propio Ejecutivo socialista. La ley de vivienda quizás sea, ¿no?, el mayor hito en este sentido, que por un lado redefinía lo que se consideraban zonas tensionadas y lo que se consideraban también grandes tenedores de vivienda, que era una definición ridícula, absurda, porque estaba en torno, o sea, se consideraba que era un gran tenedor de vivienda aquel que fuera de zonas tensionadas tenía más de 10 viviendas. Yo creo que BlackRock y estos grandes fondos buitre que ellos llaman, 10 viviendas se quedan bastante cortas, ¿no? Sí, bueno, 10 inmuebles, porque en 10 inmuebles. En muchas ocasiones, si sumas, pues oye, que me han dejado en herencia dos plazas de garaje y un centro o un local comercial, más el piso de la playa, más el otro, al final una familia media, de clase media, podría estar precisamente metida en ese punto. Pero
lo que hacen estas leyes, la definición de zonas tensionadas o la definición de gran tenedor, son nomenclatura que se utiliza para restringir el posible uso que hagan estas personas o estas empresas de sus viviendas de cara al alquiler. Lo que está haciendo es limitándoles a ellos la posibilidad de que ganen dinero con sus alquileres, cuando, oye, lo que tendrías que incentivar desde el punto de vista de que lo que hace falta es que haya más oferta de vivienda. ¿No parece lógico, Rubén, que la alternativa fuera, oiga usted tiene muchas viviendas, pues les voy a poner todas las facilidades a mi alcance para que usted ponga toda esa vivienda encima de la mesa para que cada vez haya más stock dentro del mercado? Cuanto más stock haya, cuanta más oferta haya, cuantas más posibilidades tenga la gente de elegir una vivienda de alquiler, el precio irá disminuyendo. Sería lo suyo, pero es que si no, no serían socialistas. Entonces, pero bueno, al final lo que ha llevado esta política es, bueno, a la reducción del alquiler, o sea, de la oferta de alquileres, al aumento de los precios del alquiler, más de un 30%, a aumentar más de un 600% lo que se considera como tensiones del mercado de la vivienda, en lo que lleva Sánchez gobernando, en fin, toda una catástrofe en este sentido. Y luego tenemos a los sindicatos de inquilinos diciendo que no quieren pagar, y etcétera. Pero bueno, luego por otra parte, también el Estado se encarga de intervenir, ¿no? O está presente, mejor dicho, en la vivienda a través de la Sareb, que es, bueno, pues una empresa que se constituyó en el año 2012 con el objetivo de favorecer... La Sareb, vamos a recordar que es esa empresa que se constituye en 2012, que lo que hace es drenar, o se concibe para tratar de drenar todo el exceso de ladrillo y deuda tóxica que tenían las cajas de ahorro, generalmente, en su mayoría, bancos y sobre todo cajas de ahorros, manejadas por políticos, y que, bueno, pues después del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, empieza a ser unos volúmenes inmanejables por estas empresas, con lo cual se crea una empresa, que es la Sareb, para que se dedique a liquidar todo ese exceso y lo haga pues con el menor quebranto posible a la propia Sareb, que es la que se va a quedar a gestionar con esto. Una Sareb que es considerado un banco malo, yo creo que de una manera errónea, ¿no? Porque no solo no es un banco, porque necesitaría la licencia bancaria, sino que no está dedicado a prestar dinero, sino que lo que está haciendo es vendiendo activos inmobiliarios, bien deuda, bien propia vivienda, en este caso locales comerciales, inmueble, ladrillo, es lo que vende. Con lo cual se podría decir que el Estado ya tiene su empresa, porque aunque buena parte del capital es privado, el control y la mayor parte del capital es público. Sí, como nos explicaba antes, preparando el programa, una portavoz de la Sareb, principalmente a lo que se dedica esta empresa es, de algún modo, por la vía judicial, a hacerse con las llaves, ¿no?, de las casas o viviendas o inmuebles, para después sacarlas al mercado y de esa forma liquidar esos activos que debe ir liquidando, y esa deuda que de algún modo le llega, simplemente porque, o sea, la Sareb se crea para eso, para liquidar los activos de estos bancos, y que de hecho son o bien impagados o de un alto riesgo de impago, como nos decían, y proviene todo de la crisis financiera de 2008, por supuesto. Entonces, lo que sucede con la Sareb es que, además hay que tener en cuenta que era una imposición, ¿no?, o una condición de la Comisión Europea para que pues llegase a España una ayuda financiera de 100.000 millones de euros en el contexto de la crisis financiera. En sus inicios era una empresa privada, y luego en 2022 el gobierno de Sánchez decidió modificar la ley para pues limitar, o mejor dicho, levantar la limitación que por ley se imponía a que el Estado pudiera gestionar más del 50% del capital de la Sareb, y hoy en día está en torno al 54%. El capital que... capital es mayoritarísimamente, con mayoría absoluta, capital del Estado, pero nació como empresa privada, nació como una sociedad anónima, pero donde el capital, el 45% era el del Estado. Es decir, el control era el del Estado. Además, se hacía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, que lo que pretendía era dar mandato precisamente a la Sareb para drenar
dentro del mercado como buenamente pudiera este exceso de ladrillo y deuda tóxica. Además, es una empresa que en su día, lo decíamos, es una empresa que nace con un objetivo un poco extraño para una empresa, porque su objetivo final era desaparecer, es decir, me quedo con todo esto que es invendible, trato de venderlo y una vez lo venda, que es el objetivo, cierro. Sí, el plazo termina en 2027, pero nos comentan que se calcula que en torno a 9.000 millones u 11.000 millones de euros, o sea, de activos valorados en 11.000 millones de euros, van a quedar pendientes, ¿no?, de liquidación y que por tanto van a pasar a constituir deuda pública del Estado español. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo, tal y como nos han explicado, es complicado, ¿no? Es complicado drenar o liquidar estos activos y vender estos inmuebles, porque al fin y al cabo, básicamente por el perfil de los inmuebles, porque la mayoría se encuentran en el arco mediterráneo y además, no todos, digamos, o sea que hay algunos que están habitados por ocupas o demás, y entonces luego requiere una serie de procedimientos judiciales que al final dificultan mucho el ir vendiéndolas. Pero estaría muy bien que el Estado tuviera que contratar a Desocupa para que sacara a la gente de los pisos de la Sareb. Quizá para eso sí que le interesaba, ¿no? Ya, pero claro, siendo el Estado que irónico, lo maneja sería irónico, aunque ya que se trata de algo que en definitiva forma parte del patrimonio de todos los españoles y se supone que es una empresa pública y que está manejando este stock, y si no se vende va a deuda de los españoles, oiga, pues lo mejor para los españoles, ¿no? Si hay que echar a esta gente, pues habrá que echarla. Pero además se quiere decir una cosa, y es que la Sareb cada año más o menos logra vender unos 10.000 o 10.500 inmuebles, pero lo que ocurre es que al año también recibe otros 10.000 o 10.500. Por tanto, al fin y al cabo, la diferencia no hay diferencia, digamos, en lo que es su balance de activos inmobiliarios, y por tanto, por eso da la sensación de que no está sirviendo para nada. De lo que está sirviendo al fin y al cabo es, de ir liquidando esos activos. Y aquí hay una cosa importante que aclarar, y es que por el modelo, digamos, de empresa que es, al fin y al cabo, cuanto más ingresa, y de hecho ahora mismo en 2023 tuvo ingresos récord, un 16% más incluso que en el año 2022, también marca récords o aumenta la deuda, ¿no?, y las pérdidas, porque básicamente por lo que hemos estado comentando, y esto es algo que nos aclaraban. Por tanto, sí, por un lado los ingresos están en niveles récord y cada año se ingresa más. También las ventas aumentan, en 2023 aumentaron más de un 30% en comparación con el año anterior, pero las pérdidas siguen aumentando también, precisamente por esto. Así, dime. Las pérdidas aumentan porque al mismo tiempo se están quedando con stock, o pérdidas porque se registra pérdidas entre el valor que se supone que tenía el activo y la venta que le hacen. Es por un lado porque el stock, digamos, se mantiene, pero también por otro lado por la diferencia de precios entre el precio que tenía el inmueble cuando lo adquirieron, cuando llegó a su balance, y con el que logran sacarlo a la venta. Y además también por las condiciones de financiación, porque también los gastos financieros siguen aumentando, y en 2023 en concreto para la empresa se incrementaron en más de 800 millones de euros. O sea, que tenemos, haciendo recapitulación, Rubén, el Estado ya está interviniendo mediante la ley de vivienda, la ley del suelo. Hay que recordar que en España ninguna constructora puede iniciar un proceso de promoción urbanística y construcción de una zona residencial si no cuenta con el permiso de las administraciones públicas correspondientes para todo el proceso. Para la calificación del terreno como urbanizable, para las cédulas de habitabilidad, los diferentes permisos y tasas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no existe la iniciativa privada pura y dura. La iniciativa privada para la puesta en marcha de la construcción de vivienda depende de que el Estado, en sus diferentes formas, sea central, autonómico o local, le permita construir en donde quiere construir, porque además no es lo mismo construir en zonas con unas buenas comunicaciones, por ejemplo, que en zonas donde no las tienen. Pero de nuevo, no existe libertad. Usted tiene un solar
que es propiedad suya porque se lo ha dejado a su familia, y quiere ponerlo a disposición de una constructora y se lo quiere vender, va a depender de que el Estado quiera o no calificar ese terreno como urbanizable para que una constructora pueda hacer vivienda. Es decir, el nivel de intervención del mercado inmobiliario es enorme, porque a esto se le suma la ley de vivienda, donde se habla de las zonas tensionadas y donde se habla de los grandes tenedores, donde lo que se está haciendo básicamente es imponiendo límites al alquiler de vivienda, imponiendo límites a la oferta de alquiler de vivienda. Además, no se permiten ni se respetan los derechos de propiedad, porque si a usted le ocupan una casa, no va a poder recuperarla siempre que vaya usted por los cauces administrativos correspondientes. Con lo cual, el nivel de intervención del Gobierno sobre el mercado de la vivienda es ya brutal. ¿Cómo más quiere usted intervenir, señor Sánchez, mediante la puesta en marcha de una empresa pública de vivienda? Pero si a usted no le hace falta para anunciar que se van a construir no sé cuántos mil pisos de aquí a 2030. Bueno, pues lo que quiere es gastar más recursos públicos, gastarse más dinero del nuestro en introducir todavía más desequilibrios e introducir todavía más interferencias dentro del mercado de la vivienda. Un mercado que desde que ustedes le pusieron las manos encima no ha dejado de ganar en ineficiencia y de convertirse ya en un artículo de lujo para la mayoría de las personas. De todas maneras, Rubén, ¿qué te parece si analizamos todo esto que estamos contando con nuestro analista de cabecera, que además firma hoy el artículo de apertura al Libre Mercado, que es el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y además director del Observatorio Económico Francisco de Vitoria, el profesor José María Rotellar? José María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto tenerte, como siempre. Oye, enhorabuena por el artículo que firmas hoy en Libre Mercado, un artículo, si quieres comentamos brevemente, pero importante por la cuantificación que haces en traslación a puntos del Producto Interior Bruto de los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo, ¿no? Bueno, siempre que hay corrupción hay inseguridad jurídica y por tanto eso se traduce en un retraimiento de las inversiones que puedan llegar a un país, a una economía, y eso supone menor actividad económica y menor empleo, ¿no? Menor creación de empleo, y por tanto eso no es bueno. Si a eso le añadimos inseguridad jurídica también en cuanto a las medidas impositivas que están basadas más en el populismo que en la propia recaudación, una política de gasto público que está incrementando la deuda y que por tanto hace cada vez más difícil el pago o repago dicho endeudamiento. Bueno, pues con una economía y una de reformas, pues desde luego no es nada positivo para la economía. Desde luego que no, y así lo recoges en ese artículo que recomendamos a todo el mundo. Pero nos ocupa, profesor, ese anuncio a bombo y platillo que hizo ayer mientras se daba un baño de masas el presidente del gobierno. Ya le hacía falta, ¿no? Porque de lo único que se estaba bañando últimamente son, como decías tú, de esos casos de corrupción, pero se dio un baño de masas ayer en Sevilla y anunciaba, José María, la solución a todos los males de la vivienda en España, el problema del acceso a la vivienda en España, la vamos a solucionar con una empresa pública de vivienda. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esta solución? Bueno, como ya escribí hace algún tiempo, Sánchez cada vez se parece, su política económica se parece cada vez más a la del primer franquismo, ¿no? Donde estaba más apoyado en la ideología falangista de intervención del mercado, nacionalización de la banca y mayor peso del sector público, ¿no? Quiere crear o reeditar una especie de INI empresarial o INI industrial, ha vuelto a nacionalizar en parte, ¿no? Con ese 10% Telefónica más el 10% del Fondo Saudí, que también es capital público. Está intentando, por tanto, el llevar a cabo una intervención en la economía con un incremento del gasto público, también la deuda, como cada vez emite más, casi va a volver a la deuda perpetua, ¿no? Que fue una de las principales formas en las que se financió el franquismo y que la amortizó la última que quedaba a los gobiernos de José María Aznar, ¿no? Siendo director general del Tesoro Jaime Caruana, por cierto, y ahora también con el mercado de la vivienda sigue un poco esa misma línea, un intervencionismo completo del mercado, en el que vemos que lo único que hace es expulsar a
la oferta, ¿no? Hay menos oferta, por tanto los precios todavía van a subir más ante esa escasez, ante el riesgo de que puedan ocupar una casa o que un inquilino deje de pagar y no se le pueda expulsar. Eso sí, seguridad jurídica, reduce la oferta, suben los precios y también es lo que con el mercado, con la creación de una agencia pública no va a solucionar nada, va a ser más gasto público con poca eficiencia, porque copia las recetas del primer franquismo, pero digamos que en la ejecución no lo hace bien, porque aquello allí, aunque el intervencionismo está mal, construyeron casas, ¿no? Aquí tampoco, anuncios sí que hay, pero construir casas no parece que muchas, pero en cualquier caso el problema no es ese, el problema es que tiene que liberalizar el suelo hay mucho, si se liberaliza el suelo se podrá movilizar una cantidad ingente del mismo, poder construir, y así es como puede bajar el precio de eso, y dotando de seguridad jurídica a los propietarios de vivienda para que pongan viviendas en alquiler en el mercado y para que los ciudadanos también se decidan a comprar vivienda sin riesgo de que se la puedan quitar porque se meta alguien dentro y no se les puede echar en una serie de años, ¿no? Entonces el problema tiene que liberalizar suelo, dejar de intervenir en el mercado, y no hace falta ninguna empresa pública, que solo distorsionará todavía más el mercado inmobiliario. Fíjese además cómo Milei lo ha conseguido sin necesidad de poner en marcha ninguna empresa pública, sino todo lo contrario, liberalizando el sector. Profesor Rotellar, sé que tienes prisa, te tienes que marchar. Muchas gracias, en cualquier caso, por haber atendido a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Rubén, no lo habíamos enfocado desde ese punto de vista, pero ha estado muy atinado y muy afinado ahí el profesor Rotellar, recordándonos cómo lo que está proponiendo y lo que está queriendo hacer el señor Sánchez con esa empresa pública de vivienda es regresar al falangismo, ¿no? De todas formas, tampoco es sorprendente, porque hace una semana y media dijo, Estado somos todos, y esa es la máxima del fascismo de Mussolini. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Sí, como le gusta decir mucho a nuestro compañero Manuel Llamas, nunca hay que olvidar que Franco era socialista, cosa sí, claro, que rigurosamente cierta. Bueno, pues esas son las políticas. Además son políticas, yo creo que lo puede entender absolutamente todo el mundo. Si lo que te dedicas es a perseguir a los propietarios, si lo que te dedicas es a perseguir la posibilidad de lucro mediante el uso de una propiedad como es la vivienda, si lo que te dedicas es a restar los derechos de propiedad de los, valga la redundancia, propietarios de vivienda en España, lo que vas a conseguir es reducir la oferta de una manera brutal. Si es que no, o sea, el mercado está inventado, señor Sánchez. El mercado está, iba a decir Zapatero, pero tanto monta tanto. El mercado está inventado. A menos oferta, más precio. A más oferta, menos precio. Punto. No tiene usted que entender nada más. Y cuanto antes saque usted sus sucias manos del mercado de la vivienda, cuanto antes se liberalice el suelo, mucho antes empezaremos a ver las cosas de otra manera. Rubén, muchas gracias por tu ayuda para analizar este problema. Nos vamos ya a los mercados.